Lo pongo a grabar. Ahí está grabando. Bueno, muy buenos días. Damos comienzo a la primera mesa del encuentro SERPI-CENSUD de este año, titulado Nuevas configuraciones de los escenarios nacionales, regionales y globales a partir de la experiencia del COVID-19. La mesa organizada en este marco está titulada Teorías, abstracciones y enseñanzas de las relaciones internacionales. Nos van a acompañar diferentes disertantes. Iremos comenzando con Ana Laura Banega Villarruel, que nos va a presentar su trabajo La respuesta deseable, la autonomía como esquema de la pospandemia latinoamericana. Ana Laura es diplomada en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, estudiante de licenciatura en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica Argentina, sede Paraná. Ana Laura, te damos la bienvenida, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Victoria. Muy buenos días a todos y a todas quienes nos están acompañando. Voy a proceder a compartir pantalla. Es para mí un gusto estar presente en esta nueva edición del encuentro y la jornada del SERPI y del CENSUD. Y en este sentido voy a compartir con ustedes mi trabajo, La respuesta deseable, la autonomía como esquema de la pospandemia latinoamericana. En este sentido, el objeto de este trabajo es mostrar que el movimiento del pensamiento en las relaciones internacionales, ante coyunturas imprevistas e incluso se podría decir indeseables, como la generada por el COVID-19, no siempre debe tender a la formulación de nuevos paradigmas, o al menos desde esta postura, creo que existen elaboraciones teóricas desde las cuales es posible abordar los desafíos novedosos impuestos por este fenómeno que ha resignificado nuestros procesos de relación. Haciendo un esbozo de lo que va a ser esta presentación, abordaré primero una referencia al contexto dentro del cual surgen los interrogantes que terminaron derivando en este trabajo. Luego voy a presentar una breve cronología de los desarrollos teóricos en materia de autonomía, dependencia y desarrollo que se vienen dando en América Latina desde la mitad del siglo pasado. Luego recuperaré una serie de conceptos centrales para después finalizar con las propuestas teóricas que se asocian a dichos conceptos. Metiéndonos dentro de lo que es el contexto, podemos decir que el interés disciplinar en las relaciones internacionales sobre esta transición está dado por la incertidumbre que la misma genera, porque como todo proceso de tal tipo no conocemos cuánto durará o hacia dónde se dirige, donde además la característica central o esencial de la coyuntura actual es que, si bien su duración tal vez sea relativamente corta dentro de lo que es la cronología de la historia mundial, las consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales derivadas de la misma probablemente nos marquen para los años subsiguientes y de hecho ya nos están marcando, sobre todo como región latinoamericana. Si bien podemos tal vez estimar respuestas a las incógnitas que han surgido, como cuánto va a durar esta transición, hacia dónde nos dirigimos como sociedad nacional, regional, mundial, me parece mucho más provechoso volcar las energías de producción de conocimiento a aprovechar esta coyuntura, porque en este sentido los intervalos coyunturales suelen dejar una endija para la propuesta y puesta en marcha de nuevos paradigmas, o como lo presentamos en este trabajo, sacar a flote aquello que puede rescatarse de novedoso de, en este caso, las teorías de la autonomía, la dependencia y el desarrollo preexistentes. En este sentido, y sobre la autonomía en América Latina, podemos decir que la producción en materia de desarrollo, dependencia, subdesarrollo, autonomía, ha sido extensa y es muy prolífica, por supuesto, remitiéndonos más bien a los años 50, comenzamos con los estudios cepalinos de Raúl Prebisch, surge el interrogante por el lugar que los países de esta región ocupaban en el mundo, ante una incipiente reconstrucción de posguerra, por supuesto, que nos sitúa en procesos de industrialización y sobre todo industrialización sustitutiva. En este sentido surge la tesis Prebisch-Singer, de la existencia de un deterioro en los términos del intercambio, y adentrándose en materia del intercambio internacional, señala las desigualdades a la hora de llevarlo adelante. Posteriormente, algunos autores intra y extrarregionales retomarán las temáticas del desarrollo, consecuentemente del subdesarrollo, y se construye así la teoría de la dependencia. Como teoría, tuvo exponentes como el propio Prebisch,
Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletu, entre las décadas del 60 y del 70, y pone el foco sobre el subdesarrollo, dicen ellos, como una condición en sí misma, que surge de situaciones de dependencia a la vez que las reproduce dentro de los esquemas o estructuras internas de las sociedades. Estos estudios de dependencia se situaron, por supuesto, en el contexto de lo que fueran los gobiernos burocráticos autoritarios, en términos de O'Donnell, donde muchos de ellos tuvieron un proyecto desarrollista, o en el caso de la Argentina, en los intervalos democráticos, como fue el proyecto desarrollista frondicista. Donde llegada la década del 80, la primavera democrática trae, por supuesto, una serie de nuevas propuestas que se condensaron en lo que se llamó la teoría de la autonomía, y la misma tuvo expositores como Juan Carlos Puig, Elio Jaguaribe, que iban un paso más allá, pasando del plano meramente descriptivo al propositivo. La teoría de la autonomía hizo suya aquella afirmación por la cual la autonomía política y económica de las sociedades latinoamericanas frente a los grandes centros de poder parece representar un objetivo histórico de la región desde la desaparición de los imperios portugués y español, nos dice Jaguaribe. La emersión de los nuevos gobiernos democráticos da lugar, en algunos casos, a los académicos a integrarse en los cuadros políticos de gobierno. Y esta experiencia de integración en los cuadros políticos de gobierno permite la actualización de las teorías de la autonomía, pero sin embargo, la autonomía hasta entonces se entendía como capacidad del Estado-Nación, y fue profundamente cuestionada en el marco de los esquemas neoliberales emergentes hacia los 90, por supuesto, donde la década de los 90 representa estos procesos políticos económicos latinoamericanos que se ven signados por las estrategias del consenso de Washington, y donde estas medidas, tomadas desde este consenso, desestimaron la capacidad autonómica de los países de nuestra región y promueven un alineamiento regional con la entonces potencia hemisférica y mundial, que eran los Estados Unidos. En esta línea de trabajo, por supuesto, encontramos a un exponente como es Carlos Escudé, que nos acerca el concepto entonces de realismo periférico. Ya llegado el nuevo milenio, las administraciones de los países de la región viraron en su postura lo que se conoció como la marea rosa, o el giro a la izquierda, y asociados a este clima sociocultural y académico de prospección de nuevas líneas de trabajo, la autonomía resurge, ya no entendida como capacidad, sino como posible interés nacional, en los análisis que nos acercan Roberto Roussel y Juan Gabriel Tocatlián, por supuesto, hacia el final de la primera década del siglo XXI. Y por último, surgen hacia nuestros días nuevos abordajes sobre la realidad internacional, donde los teóricos nos acercan conceptos tales como el de entropía, en el caso de Schweller, donde la noción científica de entropía dice que a mayor desorden, mayor entropía, y es importante para la concepción de la autonomía porque asociados a esta comprensión de la realidad como creciente desorden, surgen los aportes de Actis y Malacalza, que resignifican la autonomía desde una propuesta de subtipo a la que denominan autonomía líquida. En este sentido, yo tomo tres conceptos desde los cuales trabajo esta propuesta de resignificación de la autonomía, que son los conceptos de tendencias estructurales, de autonomía relacional y de pueblos continentes. En este sentido, las tendencias estructurales son referidas por Elio Jaguaribe. Se resumen en tres: son el estancamiento, la marginalidad y la desnacionalización, en donde dentro de cada una de ellas podemos encontrar toda una serie de subaspectos. Después, podemos entender, digamos, que si bien no todas las tendencias o subaspectos mencionados por Jaguaribe tienen relevancia actual, se puede hacer hincapié en dos cuestiones. En primer lugar, se hace un claro abordaje siempre desde la autonomía, desde la cuestión económica como un factor fundamental y determinante dentro de estas producciones, como en el resto de los desarrollos que integran las teorías de la dependencia, el subdesarrollo. Y en segundo lugar, la relevancia de los entonces cuadros políticos militares, hoy entendemos cuadros políticos. Se puede afirmar entonces que hay un claro corte político-económico en lo que son los estudios autonomistas, donde las variables sociales o culturales suelen tener un carácter complementario. Y además cada una de estas teorías adopta usualmente un aspecto principal, es decir, o se centra principalmente en el aspecto político o en el aspecto económico. Y bueno, para interés de este estudio, digamos, es interesante proponer
la parte propositiva, digamos, de la praxis política desde la variable política como disparador. En este sentido pasamos a lo que es la autonomía relacional, por supuesto, donde Roberto Roussel y Juan Gabriel Tocatlián se sitúan desde el aspecto político, porque ellos entienden que la autonomía a lo largo de la historia se ha entendido, en primer lugar, como el orden estatal o interestatal que surge luego de Westfalia, en segundo lugar, como una condición del Estado-nación, que puede definir intereses y metas, es decir, entendido como capacidad o como la autonomía entendida tradicionalmente, y en tercer lugar, como un interés nacional objetivo, que es el concepto que importa a este trabajo, y ese interés nacional objetivo comparte ese lugar junto con la supervivencia y el bienestar del Estado, por supuesto. Bueno, esta última acepción, por supuesto que se inscribe dentro de lo que son las líneas del constructivismo, y busca brindarnos una definición de autonomía para el siglo XXI, sobre todo por la realidad que transita América Latina. Para estos autores, la autonomía se define en términos relacionales, no ya solamente desde la perspectiva individuante del Estado-nación, y se sitúa como un interés nacional posible de ser tomado como tal por cualquier Estado que así lo considerase. Este hecho puede proveer a un entendimiento común de los actores estatales, tomando a la autonomía entonces como un punto de despegue, donde la autonomía la definen los autores como la capacidad y disposición de un país para tomar decisiones con otros por voluntad propia y para hacer frente en forma conjunta a situaciones y procesos ocurridos dentro y fuera de sus fronteras. En este sentido, por supuesto que la autonomía relacional tiene una serie de características, como son el multilateralismo vinculante, la colaboración selectiva, y la contención acotada, que refiere a la creación de instituciones que sostengan esta construcción desde la autonomía. Y en este sentido pasamos al tercer concepto, que es el concepto de pueblos-continente, que surge del pensamiento de Metol Ferré, que a su vez lo basa en los ensayos de Felipe Herrera, otro autor, donde habla de la existencia de un concepto de pueblos-continente o nacionalismos continentales. Pone el ejemplo de Estados Unidos y de Rusia, asociando la identificación de una gran población entre sí, con aspectos comunes, con una historia compartida, junto con la extensión de la dimensión geográfica, por supuesto. Y afirma el autor, Metol Ferré, que es necesario consolidar de algún modo este pan-nacionalismo latinoamericano, promoviendo espacios de integración económica y política, entendiendo que estas dos partes se complementan entre sí. Porque la integración política de América Latina permitiría a nuestros países participar de otra manera en el escenario internacional, alejándonos de algún modo de la irrelevancia. Bien, aquí es donde entramos ya hacia el final del trabajo a lo que son algunas líneas propositivas. En primer lugar, yo hablo de recuperar los esquemas regionales de integración. ¿Por qué? Porque la integración regional latinoamericana se ha llevado adelante a partir de numerosos espacios institucionales, de naturaleza económica, como han sido Mercosur, la LADI, Exalal, o tal vez de un tinte más político, como han sido la UNASUR o la CELAC. Sin embargo, ninguno de estos procesos construidos hasta ahora ha logrado dar ese paso fundamental hacia la dimensión relacional de la autonomía. Y tras más de 2 siglos de historia independiente, los países que conforman toda la América Latina no solo han visto, sino que han padecido las desventajas de posicionarse individualmente en el sistema internacional. ¿Por qué? Y aquí traigo una imagen que nos comparte Andrés Malamud, porque a diferencia de la integración europea, que es de tipo concéntrica, la integración latinoamericana no tiene ni un centro de referencia ni un orden determinado, lo cual dificulta incluso los acuerdos al nivel de la concertación. Siquiera podemos pensar en la integración si no nos podemos poner de acuerdo en un nivel más básico como es la concertación. Asimismo, es necesario entender la integración regional como un proceso, nos dice Malamud, y no como un fin, porque si nos perdemos de vista el proceso, digamos, podemos dejar de tener en cuenta rasgos que, pareciendo accesorios, nos pueden proveer a constituir esta integración desde la autonomía relacional, por supuesto. Y obvio que la unión hacia la fuerza no solamente por una cuestión meramente cuantitativa, sino cualitativa, ¿sí? Donde tenemos una historia común desde 7 siglos antes de la colonización, pero incluso antes, con nuestros pueblos originarios, por supuesto, en lo que es el espacio de América Latina. En segundo lugar, dentro de las líneas propositivas, hablo de emancipar el pensamiento,
Por supuesto que la selección de las teorías de la autonomía, la dependencia, el desarrollo y el subdesarrollo no es casual, sino todo lo contrario, porque como nos propone Boaventura de Sousa, hace falta construir una serie de sustantivos de origen latinoamericano. ¿Por qué? Porque es necesario mirar la realidad desde una perspectiva situada y no ya desde conceptos provistos por el pensamiento occidental de centro. Y en este sentido, la fortaleza de estos esquemas de integración políticos reside también en el entendimiento que viene de la construcción común de nociones y conceptos. Y en este sentido se hace patente la necesidad de, como lo llama Meton Ferrer, una ideología sustantiva. Lo cual no significa en ningún sentido que la elaboración teórica o el pensamiento deban anteceder a la acción, sino que el movimiento pragmático hacia una mayor institucionalización puede estar dado de manera paralela a los conceptos que se forman para retroalimentar esta integración. En tercer lugar, la necesidad de un nuevo esquema productivo, y vaya si se ha hablado, teorizado, expuesto sobre este tópico. ¿Por qué? Porque en algunas tendencias estructurales de América Latina, como vimos que son el estancamiento, la marginalidad creciente respecto de los países, no solo los más avanzados del mundo, sino las diferencias regionales entre los más avanzados y los menos avanzados de la región. Vemos que la tesis Prebisch-Singer de deterioro de los términos del intercambio recobra una actualidad patente, porque en la era de la economía 4.0 se ve la necesidad de reinvertirse para aquellos países que siguen dependiendo o que seguimos dependiendo del sector primario para la obtención de divisas para el fomento al desarrollo, y donde América Latina debe tender a un proceso de concertación en sus líneas de acción exterior a la vez que define los términos del intercambio al interior. ¿Por qué? Porque priorizar el mercado interno nos da la posibilidad de tender a la convergencia estructural mediante políticas públicas nacionales que promuevan los objetivos regionales. En este sentido, pasamos a una cuarta propuesta que yo llamé En razón de la pandemia, y donde digo que es cierto, digamos, si bien es cierto que la coyuntura actual nos ha llevado a una situación sin precedentes, dado que las fronteras se han cerrado, que la economía de todos los países del mundo ha entrado en recesión, se ha profundizado la recesión existente, incluso se ha llegado a términos de depresión económica, y donde el intercambio internacional se ha visto severamente restringido, América Latina tiene que servirse de algún modo de este contexto, de las condiciones surgidas del aislamiento, para que las unidades estatales puedan reconocerse mutuamente y comenzar así aquel proceso de concertación al menos, sino de integración también. Porque si hay algo que ha confirmado el COVID-19 es que son más los aspectos que tenemos en común que aquellos que nos diferencian. Y bueno, dicha concertación es vital para evitar la retracción a situaciones de dependencia en países que ya habían logrado tal vez algún grado de autonomía, ya sea en términos económicos como en términos políticos. Lo cual no significa necesariamente, y creo que hemos visto que no ha significado ello, que debemos, digamos, alejarnos o separarnos, escindirnos de los centros de poder, sino que, como nos dice Puig, debemos acudir tal vez a una suerte de autonomía heterodoxa, en donde de esta manera acordaríamos o acordamos actualmente, y lo vemos en las decisiones presentes, por ejemplo, de pedido de vacunas o de acciones sanitarias, con los centros de poder sobre las cuestiones cruciales, mientras transicionamos a nivel regional a una cierta relacionalidad. Además, bueno, vemos las vulnerabilidades propias de economías basadas en exportación de materias primas. No podemos pensar ya en alinearnos pragmáticamente hacia proyectos extranjeros, porque si esos proyectos responden por sí mismos a sus propios intereses, o a los intereses de quienes los elabora, mucho menos van a responder por la realidad latinoamericana. En este sentido, por último, considero dos cosas. En primer lugar, que dentro de América Latina, la subregión de América del Sur puede ser la que revitalice estos procesos de integración existentes, o bueno, los que existían, para orientarlo a la cohesión, puesto que esta es la subregión que tiene los antecedentes más significativos en la materia. Y en segundo lugar, considero que el plazo que he ido desde la situación de aislamiento y de falta de comunicación dada por el virus del COVID-19 hasta el retorno a la normalidad, o a lo que nosotros ya estamos llamando nueva normalidad, tanto referido al comercio, como para el movimiento de personas, como para todas las actividades normales que se desenvuelven dentro del ámbito estatal,
Ese tiempo constituye la endija en la cual se puede introducir la semilla para que estas ideas de autonomía y de cohesión en nueva clave puedan plantarse y tengan, además, por supuesto, posibilidades a futuro. Esa ha sido mi presentación, les agradezco mucho por la atención y quedo totalmente a disposición de ustedes para las dudas que tengan. Muchas gracias, Ana Laura, por la disertación y el disparador de ideas en esta primera disertación. Vamos a continuar con el trabajo de la profesora Abril Midondo, titulado Repensando el rol del Estado. Abril es profesora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, entre paréntesis, feliz día, Abril, en el día de hoy. Nosotras, por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, además maestranda en Relaciones Internacionales por el Instituto de Relaciones Internacionales. Abril, te cedo la palabra, recordemos el tema del tiempo. Perfecto, muchas gracias, Victoria. Sí, muy bien, la comparto. adelante. Buenos días a todos. Ahí va. Bien, bueno, la ponencia que voy a presentar el día de hoy se titula Repensando el rol del Estado, como anticipó correctamente Victoria, y la pregunta que estructura la presentación pregunta lo siguiente: ¿cómo incide la pandemia en el rol del Estado-Nación? Para ello me voy a centrar en la profundización de las respuestas del Estado Nacional a la crisis del COVID-19, principalmente utilizando como caso de estudio a la región de América Latina y a la cuestión del desarrollo de las vacunas, al impulso de ese desarrollo. Para ello, inicialmente voy a realizar un breve recorrido histórico del concepto del Estado-Nación. Para ello nos remontamos, como hoy mencionaba también Ana, a la Paz de Westfalia de 1648, donde el sistema internacional entonces adopta como principal característica la organización estatal, entendiendo que el Estado-Nación nace desde dos elementos constitutivos, que es la dimensión territorial y la dimensión poblacional, donde el centro de esos siglos siguientes va a ser el respeto justamente a la soberanía territorial. Por lo menos ese respeto va a primar hasta lo que entendemos la Segunda Guerra Mundial, donde a partir de este proceso bélico nacen como respuesta nuevos actores internacionales, como lo son los organismos internacionales, como lo es principalmente la Organización de Naciones Unidas, y el avance entonces del modelo institucional del derecho internacional, ¿no? Hacia entonces compartir, digamos, el Estado Nacional comparte política decisoria con otros actores, ¿no? Esto va a empezar también este proceso, digamos, de erosión de los atributos y funciones del Estado-Nación, termina consagrándose tras la caída de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque avanza entonces victoriosamente el modelo occidental liberal, donde se intenta mundializar y globalizar los pilares de este modelo a partir de la democracia del libre mercado, a partir del consenso económico de Washington, y principalmente por el avance ya ilimitado de la globalización, que es un proceso que había iniciado desde la década del 70 en aspectos económicos, pero tras la caída y la distensión que implica la posguerra fría, hay un avance en todos los elementos que rigen a las relaciones internacionales, avanzado desde esta idea de la globalización. Y acompañado a esta idea de la globalización, justamente tenemos el avance de otros nuevos actores en el marco del sistema internacional, que son los actores transnacionales, y cómo van a ir cobrando impulso, poder, donde el Estado entonces deja de ser el único actor decisor en el sistema y el único actor poderoso, ¿no? La globalización entonces implica el fin de las fronteras, el fin de las restricciones, y es justamente ahí donde entendemos la erosión de estos elementos constitutivos del Estado-Nación, ¿no? La erosión a sus atributos y a sus principales funciones. El Estado entonces comienza a tener que negociar ese poder con diferentes actores en el marco del sistema. ¿Cómo es entendido y estudiado entonces esta mutación de los atributos y de los factores? Bueno, tenemos diferentes académicos que entienden y titulan a esta característica del Estado como la retirada del Estado, la muerte del Estado o el fin de la historia.
La retirada del Estado, el libro de Susan Strange que publica en 1996, entiende justamente que el Estado pierde capacidad de acción, capacidad de poder, capacidad de decisión frente a los mercados y frente a los sectores transnacionales. La muerte del Estado la entienden como que el Estado actualmente solamente va a poder realizar acciones gerenciales, y como sostiene Fukuyama, el fin de la historia en el que solamente va a quedar meramente actividad económica, ¿no? La relación prima desde ese lugar. ¿Cuál es entonces, cómo impacta esta retirada del Estado, este entender de la erosión de las atribuciones del Estado? Bueno, va a decir Sanahuja que eso impacta fuertemente en la libertad decisoria y en las políticas autonómicas de los estados. Principalmente va a impactar en la imposibilidad de materializar las aspiraciones de la ciudadanía, ¿no? Traducido en política interna. Y principalmente, como sostiene Lanús, se abandona entonces la preocupación por la virtud de gobernar a seres humanos en un camino hacia la técnica de la administración de las cosas. Y con esta interpretación del Estado-Nación llegamos a el impacto de la pandemia con estas atribuciones y erosiones de los elementos constitutivos del Estado. ¿Cómo entonces afecta el desarrollo de la pandemia a esta tendencia histórica de la nueva coyuntura? Bueno, hacia fines del 2019 entonces impacta inicialmente como una crisis sanitaria y humanitaria la pandemia del COVID-19, pero que rápidamente va a traer enormes consecuencias sociales y económicas en forma global por el tipo de interdependencia en el que se rige el sistema internacional, por el grado, como sostiene Rodríguez, de hiperglobalización de este capitalismo financiero, que impacta, por supuesto, en el comercio, en las cadenas globales de valor, en la movilidad de las personas, a partir de esta interconexión tan grande que caracteriza actualmente al mundo. ¿Qué es lo que sostiene Walt principalmente? Que es la primera pandemia en la historia en la que ningún país se queda afuera, ¿no? Resaltando justamente esta idea del contexto tan hiperglobalizado en el que se va a desarrollar. Por supuesto que la pandemia llega en un mundo sumamente conflictivo, caótico, colmado principalmente por la tensión de la gobernanza global, por crisis geopolíticas, por altos índices de pobreza, por altos índices de desigualdades. Y lo primero que nos deja este año y medio de pandemia es entender que el fracaso es rotundamente de la cooperación internacional, donde podemos ver que la respuesta a esta crisis son respuestas locales y son respuestas asociadas al marco de esa soberanía territorial del Estado. Los estados intentan entonces inicialmente responder a esta amenaza local, a esta amenaza del virus en forma local, justamente no logrando poder coordinar acciones colectivas. ¿Cuál es específicamente entonces la respuesta del Estado Nacional a la pandemia en términos generales? Bueno, en primer lugar, y también citando nuevamente a Walt, sostiene que cuando surgen nuevos peligros, crisis, los ciudadanos van a exigir, digamos, la protección de sus gobiernos nacionales. Y es justamente lo que podemos ver, ¿no? Cómo el Estado aparece como un actor reclamado por esa ciudadanía que necesita respuestas, que necesita contención, que necesita asistencia. El Estado se convierte entonces en el centro de las posibles soluciones a la crisis de la pandemia. Se le va a exigir su respuesta principalmente en el ámbito de la salud y de la salvaguardia económica. ¿Cuáles son efectivamente las respuestas del Estado? Podemos asociarla en tres grandes momentos o en tres grandes grupos. En primer lugar, lo que tiene que ver con la reposición del ámbito de la salud, ¿no? De tantos años vaciada de incentivos. Lo primero que se va a hacer son acciones sanitarias, compra de insumos, reimplementar justamente muchas de las industrias nacionales para la necesidad sanitaria, la compra de equipamientos hospitalarios. En segundo lugar, podemos asociar justamente a esta idea del retorno a la territorialidad del Estado, que tiene que ver con, bueno, el cierre de fronteras estricto, los controles a la movilidad, tanto sea en forma interna o externa,
y los controles y vigilancias estrictas a ese confinamiento y a ese cerramiento. Y en tercer lugar, las que están relacionadas a la salvaguardia económica, ¿no? Los estados han lanzado enormes planes de recuperación que tienen como objetivo a dos actores, principalmente, que son los grupos más vulnerables y a los pequeños sectores industriales. Bien, eso en términos generales, y pasando propiamente a la región de América Latina, ¿cuál es la respuesta de los estados en la región? Bueno, al igual que lo que sucede en forma global, en la región no se logró una acción coordinada, un trabajo regional, sino que más bien los estados migran, ¿no?, hacia una ideología más de responder a las agendas nacionales internas, ¿no? Citando algunos datos del informe de la CEPAL, que es el panorama fiscal para América Latina y el Caribe, publicado a mitad de este año, la CEPAL entiende que hay 263 medidas de protección social que están destinadas y que llegan eficazmente por lo menos al 50% de la población regional. La UNICEF también entiende que hay 26 programas de transferencia monetaria directa, por lo menos en Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Nicaragua, Honduras, que tienen principalmente dos objetivos. En primer lugar, la transferencia monetaria directa a los sectores más vulnerables, como lo que se conoció como el ingreso familiar de emergencia, la renta básica, ingreso solidario. Y en segundo lugar, aquellos relacionados a la protección industrial, ¿no?, de las pequeñas empresas y de principalmente el trabajo autónomo también. Bien, la CEPAL también entiende que el 4,6% del PBI está destinado a planes de emergencia y el 2,5% a los planes extendidos en créditos. Se presenta también que el sostenimiento a la actividad productiva quintuplicó su presupuesto comparado al 2019. En 2019 había un total de 12.000 millones de dólares y en 2020 es un total de 56.395 millones de dólares. Los planes de emergencia tienen objetivos específicos, que son tres, que es mejorar el sistema de salud, hacer frente a la caída de la capacidad productiva y fortalecer el ingreso de los hogares necesitados, a partir de tres herramientas económicas que van a ser el alivio tributario, el gasto público y el aumento de la liquidez con acceso al crédito. Lo que sostiene la CEPAL justamente es que si no hubiesen existido estas políticas de transferencia monetaria, por lo menos hubiésemos hablado de 4 puntos porcentuales más en pobreza y en pobreza extrema, ¿no?, indicando justamente la asertividad que tuvieron estas políticas. Dentro de ese porcentaje del PBI en gasto público está dividido principalmente en subsidios y transferencias corrientes y en sueldos y salarios. Y lo que también indica la CEPAL es que justamente como se entiende que la recuperación en América Latina va a ser lenta, es necesario que estas políticas fiscales sean expansivas también durante el 2021. En el primer cuatrimestre tenemos que el gasto fue del 1,2% del PBI, asociado a la llegada por lo menos del 30% de la población, ¿no?, que es necesario que esto se continúe realizando para poder seguir mitigando el impacto de la crisis. Bueno, y en segundo lugar, como había mencionado anteriormente, indagar un poco sobre el proceso de la producción de vacunas. Para mediados de agosto del 2020 contábamos por lo menos con 175 vacunas en proceso, pero lo interesante es consultar y preguntar de dónde nace este impulso para el desarrollo de las vacunas. En primer lugar, tenemos que las vacunas no nacen desde un impulso del capital transnacional de los laboratorios, porque los laboratorios veían inicialmente como, digamos, estábamos ahogados en la incertidumbre internacional y ellos no veían que sea un negocio exitoso el aporte en dinero, porque la incertidumbre sobre el virus, sobre sus orígenes, sobre sus características, iba a llevar tiempo desarrollar la vacuna. Y por lo tanto son los propios estados nacionales los que impulsan a partir de la inversión en dinero público en investigación y desarrollo global. Según los datos de la empresa Arfinity, publicados por la BBC a mediados del 2020, tenemos que la inversión
pública en desarrollo global de parte de la inversión estatal es de 8.600 millones de dólares, mientras la inversión empresarial es de 3.400 millones de dólares, y el aporte de las organizaciones sin fines de lucro es de 1.900 millones de dólares. Por lo tanto, haciendo una recopilación, el Estado Nacional no solo se reposiciona a partir de priorizar las agendas nacionales, sino que también recobra otras funciones históricas y otro marco de intervención, que es en la inversión en desarrollo global. Y no solo aquellos estados en los que tienen la posibilidad de invertir en investigación y desarrollo, sino que también los estados cargan sobre sí el plan de vacunación gratuito nacional, el plan de logística, de transporte, lo que implican los acuerdos bilaterales y negociación para la compra de las vacunas, lo que implica, como dije, la coordinación en la logística y el transporte, y decidir entonces a quién vacunar, cuándo y con qué vacuna, ¿sí? Y lo último, a pesar de justamente reposicionar y revitalizar todas estas funciones que está cobrando el Estado en el marco de la pandemia, también vemos que principalmente en la lógica de las vacunas tenemos algunos límites, ¿no? A pesar de todas estas victorias que podemos mencionar del avance del Estado, que es principalmente con los acuerdos de las cláusulas de confidencialidad que firman los estados en el marco de las negociaciones bilaterales para la compra de las vacunas. ¿Por qué? Porque en estas cláusulas de confidencialidad, que generalmente no se hacen públicas, se indica entonces el precio de las dosis, las cantidades fijadas, la información relativa a la producción y logística, y en el caso de las cláusulas de responsabilidad, donde los laboratorios, digamos, buscan no responsabilizarse en caso de efectos adversos en el medicamento. El caso de que el precio de la dosis también se discuta en términos bilaterales es también una derrota en el marco de la negociación. Por lo tanto, lo interesante de preguntarnos es por qué, a pesar de que el Estado Nacional impulsa más del 50% del proceso de producción y fabricación de las vacunas, en el marco de las negociaciones bilaterales con los capitales transnacionales, pierde capacidad de negociación y de poder de negociación. Bueno, por último, algunas reflexiones finales que aporta o que intenta aportar el trabajo para cerrar, es justamente que el Estado-Nación en el contexto de pandemia podemos ver que logra reposicionar, reconfigurar varias de sus elementos tradicionales de nacimiento, que le dan la estructura, y que debe pensarse, justamente como sostiene de Rodrik, que debe perseguir una defensa del equilibrio entre la apertura económica y la capacidad de gestión de los gobiernos nacionales. Los estados deben poder expresar sus preferencias en el marco del mundo global, donde el Estado debe pensarse a partir de autonomía, de eficacia, de que sea democrático e inclusivo, y de que principalmente pueda gestionar las diversas agendas que no solamente se presentan en el marco regional, sino también en el ámbito global, para poder no solo recuperarse de la crisis, sino que también poder defender las reposiciones que ha logrado transformar en este contexto de crisis. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Abril, por tus aportes y interesantísimas líneas también para ir conjugando con un poco de lo que había ya mencionado anteriormente Ana Laura. Vamos a pasar entonces a la tercera disertación a cargo de Mónica Nieves, titulada Reimaginando la enseñanza de las relaciones internacionales, apuntes desde Latinoamérica. Mónica es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República Uruguay, diplomada en Estudios Internacionales, magíster en Relaciones Internacionales con orientación en Economía, Política y Derecho de la Integración Regional por la misma unidad académica. Le damos la bienvenida a Mónica y le cedemos la palabra. Un gusto. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, saludarlos. Siempre es un gusto visitar el IRI, aunque sea virtualmente. Hubiera preferido hacerlo de manera presencial, pero bueno, siempre es, sí, es un gusto compartir estas actividades desde hace
varios años ya. Lo que yo voy a presentar es un trabajo que hemos realizado con la profesora Magdalena Vaz, que es doctora justamente en la Universidad Nacional de La Plata, y está estrenando su nueva afiliación institucional ahora como investigadora postdoctoral del Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey. Espero no haberme equivocado en eso. Este trabajo, que no ha cerrado completamente porque estamos siguiendo diferentes líneas, nace con esta perspectiva, reimaginar la enseñanza de las relaciones internacionales y mostrar de alguna manera cómo se han anquilosado determinadas perspectivas en la enseñanza de la disciplina, en la enseñanza de una disciplina que es particular porque es una disciplina en movimiento, en transformación constante. Por eso un poco este juego de estos dinosaurios encima de estos libros, queremos como tirar un poco esas ideas y avanzar justamente sobre lo que es la enseñanza de la disciplina. Entonces, yo cuando escuchaba a Abril y cuando escuchaba a Ana Laura, decía, vamos hacia el mismo lugar, pero yo voy a ir por otro camino, voy a ir por el camino de la enseñanza. De hecho, recuperaba ideas que ellas desarrollaban y que también las proponemos en este trabajo con Magdalena desde la enseñanza de las relaciones internacionales. Entonces, como les decía, nuestro eje es la enseñanza, no una teoría en particular, no un actor, no un factor en particular, sino la disciplina como campo de estudio. En ese sentido entendemos que las relaciones internacionales, por ser una disciplina en constante movimiento, se puede contener en esos avances que ha hecho Amitabh Bhattacharya del mundo multiplex. Estamos en las vísperas o estamos ya en un mundo que tiene diferentes capas de autoridad, de liderazgo, que ha transformado su gobernanza y que tiene diferentes actores donde no hay una hegemonía, ¿sí? En ese sentido, y puestos en ese escenario de mundo multiplex, a su vez, y sin embargo, en realidad, coincidimos con la perspectiva que desarrolla José Antonio Sanaúja en su trabajo sobre el aniversario, conmemorando los 100 años de la disciplina, que fue en el año 2019, donde propone que el enfoque de las relaciones internacionales viene dado por una determinada relación de poder, ¿sí? Y que esa relación de poder está dada desde y hacia un orden liberal internacional, que mencionaba anteriormente también Abril, recién en su exposición, y que está construido por las potencias occidentales, y que está construido desde un norte global, y que no incluye en el centro de los análisis las perspectivas de las visiones no occidentales, y que muchas de las voces no occidentales no participan de esos centros de estudio, y hay una diferencia, una ausencia que es fundamental y que hemos notado como significativa, que son también las mujeres. Por eso esta idea también de perspectiva de género que voy a recuperar dentro de un ratito. Con estas ideas, sumado al análisis que hace también y a los avances que hace Acharya con Busan en esta idea de relaciones internacionales globales y en contraposición a las tradicionales, donde tenemos al Estado como actor hegemónico, jerárquico, fundamental de las relaciones internacionales, es que hemos decidido mirar la disciplina, mirar la enseñanza de las disciplinas con una perspectiva más global, no globalizada. No quiero confundir con globalización, más amplia, más abarcativa, sumar teorías, sumar conceptos, sumar aproximaciones desde la didáctica, desde la teoría del aprendizaje significativo, que como propone Ausubel, vincula al estudiante con los aprendizajes donde el puente que se tiende es fundamentalmente el docente, el profesor, aquella persona que cumple un rol fundamental porque no genera esos puentes entre el conocimiento previo del estudiante, que es el centro del aprendizaje, y los nuevos conocimientos,
no es arbitrario, sino que es significativo. Entonces ese rol del docente tiene una similitud con lo que propone Brunner de andamiaje, de construcción de andamiaje en el proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces para nosotros eso es también significativo, porque estamos en un conocimiento situado. Ahora Ana Laura hablaba de la perspectiva situada, nosotros hablamos justamente del conocimiento situado. Y nos marcamos en este trabajo, sí, de una forma un poco arbitraria, porque teníamos una limitación metodológica, además de la limitación de tiempo, tuvimos que elegir entre dos grandes desafíos que, a los que llegamos a partir de toda esta perspectiva que venía desarrollándoles hasta ahora y a partir de ese conocimiento situado, la enseñanza de la disciplina a partir de ese conocimiento situado. Entonces, entre la multiplicidad de ejemplos y la multiplicidad de desafíos, elegimos dos que no jerarquizan ni excluyen otros, solamente ordenan, que tienen que ver, el primero de ellos, con el trabajo de conceptos, de teorías, de recursos que provienen de los márgenes de la disciplina. Entonces vinculamos las relaciones internacionales con otras disciplinas, y que nos parece un aporte sustancial a nuestra perspectiva. Y el otro desafío es sumar a las ideas que se dan tradicionalmente en el aula, con esta idea del Worldling Beyond the West, ampliar las relaciones internacionales, hacerlas más globales, más abarcativas, con visiones que no son las del mainstream, con visiones que no son propiamente las occidentales y tradicionales. Si yo estuviera hablándole en una charla de mi facultad, haría esta pregunta, que no aplica del todo para el IRI. Y ahora les voy a explicar por qué. Yo les preguntaría a quienes asisten, a ver, ¿cuántos autores asiáticos, cuántos autores africanos tienen ustedes en sus asignaturas? Le digo que no aplica para el IRI porque el caso de ustedes es particular. Ustedes tienen observatorios, tienen departamentos, por ejemplo el departamento de África que incluye, que abre esas expectativas. Pero no es lo general, de hecho no pasa en mi institución. ¿Sí? Entonces eso es un punto fundamental, cuestionarnos eso. Cuestionarnos qué rol, qué peso tienen estas otras voces dentro de nuestros planes de estudio, particularmente dentro de nuestros programas de las materias. Para abordar rápidamente el punto 1, en realidad fue acción de Magdalena, que es la que tiene la creatividad y el don de la fotografía y de esa mirada tan particular, esta foto que nos va a guiar sobre, no solamente a trabajar con nuevos conceptos, teorías, recursos, sino que a entender por qué estamos trayendo otras disciplinas de los márgenes y las estamos vinculando con las relaciones internacionales. ¿Por qué traemos los estudios visuales? ¿Por qué traemos la ética, por ejemplo? Esta foto, que voy rápidamente a describirla y a contarles un poco la historia, es una foto del año 1936, post-crisis del 29. Esa foto se titula Madre Migrante, es una foto de Lang, que es una de las primeras fotógrafas documentales, que es mujer, y acá la importancia también del género, que no era lo tradicional. Y esta foto para nosotros nos lleva a traer al aula, si estuviéramos tratando de explicar a través de esta fotografía, lo que es una crisis como la del 29 que se ha generado o que ha tenido mucho trabajo sobre o vinculación con lo que es la crisis de la COVID-19, en esa idea de paralelismos en lo que significan los cortes, los quiebres, más que los cortes, los quiebres sistémicos. Yo podría haber puesto una foto de la actualidad, pero eso lo tenemos como bastante más presente en nuestras retinas. Pero esta foto que muestra desasosiego, que muestra a una madre que es relativamente joven, tiene apenas 32 años, si mal no recuerdo, con sus hijos, con alguno de sus hijos, tiene más hijos, está atravesando una crisis, saliendo de una crisis, es una agricultora que ha sido despojada de sus tierras, y esa foto es tomada como un
parte de un programa de lo que es una agencia gubernamental de los Estados Unidos sobre seguridad agrícola, sobre la administración de seguridad agrícola, que encargó justamente a Lang que sacara estas fotos en particular. Había sucedido una tormenta de arena, es una foto muy despojada, no hay bienes, hay solamente una madre con alguno de sus hijos. Y de esta foto en particular nosotros rescatamos 4 puntos que son importantes para traer esos conceptos y para mirar, para enseñar, para llevar al aula la significación de los estudios visuales aplicados a las relaciones internacionales, ¿sí? Y hacer el uso reflexivo de la imagen. ¿Por qué hacer el uso reflexivo de la imagen? Porque se podría haber tomado desde el punto de vista descriptivo, desde el punto de vista creativo, pero la reflexión nos lleva a mostrar cuál es esa situación, qué ideas podemos sacar de esas, cómo podemos contrastarla y aplicarla a la actualidad, qué hay en esa foto, qué no hay en esa foto, ¿sí? ¿Qué muestra, qué no muestra? El tema género, lo que les decía, una madre desprovista de todos sus bienes, una foto sacada por otra mujer, los bienes que ya no están, por qué ya no están, qué significa esa foto. Un tema interesante también que nos pareció rescatar era la manera que se había indexado esa foto. Esa foto se indexó dentro del Congreso de los Estados Unidos, dentro de los documentos, en la página web, como personas pobres. Y eso desprende una pregunta: ¿hasta qué punto no ceja la mirada el tener esa fotografía como personas pobres? Si yo les muestro esta foto, no les cuento la historia, no les digo cómo se titula, ni les digo cómo se llama la foto, podría haber sido un migrante climático, una migrante climática de una zona adinerada, que está en esa condición por otra circunstancia totalmente diferente, ¿sí? Y también nos interesa rescatar el tema de la ética, aplicar la ética desde los márgenes, traerlas a las relaciones internacionales. Solo 2 miradas, podría haber elegido muchas, pero elijo la mirada de Adela Cortina. Ella en el año 95 desarrolló un concepto que tiene su base esencial en Apors, lo que significa pobre, y en similitud con los conceptos más usados en esa época, xenofobia, homofobia, encontró el concepto de aporofobia, que significa el desprecio al pobre, el rechazo al pobre, y el pobre es aquel que no puede dar nada a cambio, ¿sí? Que se lo excluye del contrato social, que se lo excluye del contrato político, que se lo excluye de lo económico, porque es ese que no puede dar, que recibe pero que no puede dar. Y en esa idea del pobre también aparecen aportes esenciales de Enrique Dussel, por ejemplo, con sus desarrollos de la ética de la liberación y lo que aporta desde las desigualdades, lo que implica desde la exclusión. El Estado genera exclusiones, el sistema genera exclusiones, ¿sí? Bueno, de hecho, Dussel, yo por mi formación histórica, es significativo la crítica a la modernidad y a la perspectiva histórica con esto de la homogeneización, que cuando hablamos de historia universal estamos hablando en realidad de historia europea, no estamos hablando de historia universal. Se dejan fuera civilizaciones significativas, esenciales, como la china, como la maya, como la azteca, y ahora quizás nos estamos, en estos tiempos que estamos viviendo, nos estamos cuestionando si supiéramos más de esas civilizaciones, si el desarrollo de la perspectiva histórica hubiera sido otra, cómo estaríamos entendiendo mucho más estas multicrisis que estamos viviendo, pero ahí ya nos vamos también un poquito del tema. Y también la otra perspectiva, lo que suma preguntas, es el tema del derecho, la teoría, sobre todo la teoría de la vulnerabilidad de Feynman, donde cuestiona el rol del Estado, ese Estado que, que se vincula a algo que traía también Abril en su exposición, a todo este debate de las vacunas, qué rol ha tenido el Estado en todo esto. El Estado es responsable frente a un sujeto vulnerable.
tiene que ser responsable frente a un sujeto vulnerable, para que pueda construir resiliencia, o en realidad el sujeto liberal, el sujeto resultado de este orden liberal presta su consentimiento y el Estado en realidad se tiene que mantener al margen de esas situaciones y el propio individuo generar su propia resiliencia. Entonces todas esas son partes de todos estos nuevos conceptos y estos márgenes que queremos aportar a la disciplina. Y como desafío 2, rápidamente y para ir cerrando, esta idea también de traer las preguntas clásicas del periodismo, esas 5H, ese 5W y una H, el qué, por qué, cuándo, dónde, quién, cómo. ¿Sí? Sumar, por ejemplo, a el eje de estudio de Magdalena, la solución de controversias inversor-Estado, mirarlo desde esa perspectiva, hacernos otras preguntas que van más allá de las tradicionales que nos hacemos en clase. O, por ejemplo, en mi área de estudio, que es la seguridad humana, ¿sí? Y focalizar en América Latina. Focalizar en esa pregunta que nos hicimos al principio y focalizar y puntualizar en América Latina. Y estas preguntas en general no están evidenciadas en el ejercicio diario de la docencia. Existen múltiples ejemplos, el Afronomics Law, por ejemplo, que es un foro donde se discuten temas bien interesantes, nutridos, con perspectiva geográfica, con perspectiva de género, que son ricos, que aportan, que suman a los grandes foros donde se generan las discusiones que todos llamamos importantes o relevantes, las discusiones del mainstream. Tenemos que dar más espacios, y esos espacios justamente nos vinculan a otras miradas que enriquecen, como les decía, esta discusión. Y en ese sentido, lo que planteamos es justamente desafíos como utopía, desafíos que nos permitan seguir avanzando, desafíos porque siempre van a estar allí esos desafíos. Y esa idea de utopía que tanto habló Galeano, pero recuperando también otras ideas, de esa utopía de que cuando está en el horizonte y cuando nos acercamos se aleja, sigue estando en el horizonte, justamente lo que nos impulsa a seguir avanzando. Entonces lo que tratamos de transmitir con estas ideas es justamente seguir planteándonos desafíos en la disciplina para poder seguir avanzando. Para poder seguir avanzando y para poder contestarnos cuáles son y cuántos más son esos desafíos que nos presenta la enseñanza en relaciones internacionales con la mirada del sur global y con la mirada específica de América Latina. Y muchas gracias. Mónica, muchas gracias a vos. Disparadores disruptivos, ¿no? de la presentación que van quedando. Aprovecho para decirles, las preguntas las pueden ir dejando en el chat, así podemos ir, digamos, unificándolas luego de la disertación de Alejandro, de manera individual o grupal a quienes hayan expuesto. Vamos a cerrar entonces con el artículo, el trabajo de Alejandro Simonov, titulado Pandemia y Teoría de Relaciones Internacionales, Continuidad o Cambio de Agenda, el caso de la corriente realista. Alejandro es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular ordinario de Historia General 6 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la misma unidad académica, profesor titular de Política Exterior Argentina en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata. Ale, bienvenido, feliz día también para vos, y te cedo la palabra. Ale. No, muchas gracias, Victoria. Ahí está. No había terminado de desmutear. Gracias, bueno, es un gusto estar en esta mesa. Realmente, bueno, es interesante, digamos, el crecimiento, digamos, de todas las doctrinas reflectivistas que me parece que ayudan a dinamizar el campo, digamos. Me parece que es una pregunta y una cuestión por la que siempre, digamos, muchos de nosotros hemos trabajado, aunque en esta oportunidad a mí me toca
elegí, mejor dicho, hacer un trabajo más tradicional, ¿no es cierto? En el sentido de que veía que a medida que se desarrollaba la pandemia, digamos, había, por un lado, una pregunta general, digamos, ¿no? Cuánto la pandemia podía cambiar los asuntos internacionales, pero a mí también me surgía la pregunta en cuánto la pandemia podía cambiar las agendas de investigación que estaban teniendo lugar, digamos, ¿no? Digamos, la pandemia cambia el mundo, pero también podrá cambiar las agendas de investigación. Entonces esa era una de las preguntas que me surgían, digamos, y dado la heterogeneidad, digamos, del campo, opté por, digamos, una de las líneas más duras para contestar eso, que es la agenda de los realismos, digamos, en general, porque también eso es una cuestión que me parece importante señalar, digamos, que no hay una sola forma o única forma de realismo, digamos, ¿no? Y en ese sentido, para resolver esta pregunta, articulé tres cuestiones que me parecen importantes. Primero, ¿de qué hablamos de realismo cuando hablamos en la actualidad? Digamos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de realismo, ¿no? La segunda cuestión es cuál era la agenda de investigación que hasta la pandemia esta corriente tenía. Y en segundo, y por último, digamos, bueno, cómo esa agenda, digamos, es, digamos, si esa agenda, digamos, si desde esa agenda, digamos, surgen preguntas para, digamos, resolver la cuestión de la pandemia o cómo interpretar la pandemia en este marco, ¿no? En ese sentido, digamos, en un abordaje muy rápido, digamos, sobre cuál es el contexto en la actualidad, y para no hacerlo muy largo, digamos, me parece que lo que nos encontramos es que, sobre todo, la consolidación del realismo entre digamos, el debate de Carr, digamos, y la aparición del libro de Morgenthau, El poder de las naciones, ahí ya aparecen algunas fisuras que aunque no vamos a analizar aquí, pero que marcan diversos tipos de realismo, digamos, si bien es cierto el predominante va a ser el propuesto por los Estados Unidos, desde los Estados Unidos por el académico de origen alemán Hans Morgenthau. En ese sentido hay dos cuestiones que me parecen importantes hacer notar que el desarrollo disciplinar va a erosionar, que son precisamente, digamos, precisamente en el segundo y tercer debate. Uno es la idea de que el Estado es un actor único y racional, que es uno de los efectos, digamos, de la aparición del campo disciplinar de la política exterior en los análisis de relaciones internacionales, a partir de los fenómenos de la apertura de la caja negra, por decirlo de alguna manera, en los años 50 y 60. Y la segunda cuestión importante es el impacto sobre la agenda, ¿no?, que tiene el tercer debate, ¿no es cierto?, en donde el realismo estratificado, digamos, en las agendas básicamente en la agenda de seguridad, no puede dar respuesta a un sinnúmero de cuestiones que en el mundo estaban aconteciendo, ¿no? Y en donde, bueno, es decir, su viejo enemigo, el idealismo, que pierde ese nombre, ¿no? Y que tampoco es una cuestión casual, que el idealismo deje de llamarse idealismo y comience a llamarse institucionalismo, más institucionalismo, o liberalismo o neoliberalismo, es bajo la forma de la interdependencia compleja, que busca en cierta medida retomar esos aspectos de lo llamada baja política que el realismo había dejado expresamente de lado por no ser sustanciales. Estos dos cambios son importantes porque influyen después en el llamado cuarto debate, o en la nebulosa del cuarto debate, ¿no? Porque uno no sabe muy bien, cuando observamos el cuarto debate, si es un debate entre los reflexionistas y los sectores del mainstream tradicional, es decir, neoliberales y neoinstitucionalistas, o si el debate es dentro del propio mainstream, ¿no? Ahí hay una
hay algo que la bibliografía resulta un tanto confusa cuando nombra esa situación. Pero los efectos de lo que nosotros queremos ver, lo que observamos es cierto hermanamiento, digamos, con la teoría, con los neoinstitucionalistas liberales, de las distintas versiones y vertientes del realismo, ¿no? Está puesta en espalda con espalda frente a la aparición de amenazas, por llamarlo de alguna manera, porque esto es un término realista, de amenazas del mundo del reflectivismo, digamos, que no necesariamente provienen además, digamos, de la propia tradición histórica, y que lo vinculo con algo que planteaba Mónica, que a mí me parece importante, que es la cuestión de las relaciones internacionales como campo multidisciplinar, ¿no? Y que esté, digamos, donde me parece que esta cuestión, digamos, del mainstream tradicional trata de cerrarse en una unidisciplina, por decirlo de alguna manera, precisamente para evitar otros contactos que contaminen a la disciplina, ¿no es cierto? Y que, bueno, que tiene que, bueno, donde obviamente tal vez ese cuarto debate es el debate más, o esa nebulosa, el cuarto debate, mejor dicho, es una cosa compleja, porque no solamente tiene que ver con la disciplina en sí, sino que tiene que ver con un entendimiento general de la relación con el saber, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Ahora bien, si bien es cierto, existía, digamos, esta alianza, digamos, con los sectores del neoinstitucionalismo liberal, lo que observamos, sobre todo en los trabajos de los últimos 5 o 10 años de estos autores, y dada la heterogeneidad del grupo, como muy bien dice Knight, digamos, el liberalismo es una tendencia amplia, no una categoría precisa con claras implicaciones para las políticas, ¿no? Porque esto también es interesante, porque digamos, no hay una sola forma, digamos, sino que en realidad los autores, por decirlo de alguna manera, moldean la forma. Y es ahí que, dada esa heterogeneidad, digamos, es que nos abocamos a 3 autores para hacer este análisis: Henry Kissinger, Stephen Wolf y John Mearsheimer. ¿Por qué? Bueno, porque uno representa lo que podríamos decir un realismo de tipo pragmático, con mayor vinculación, digamos, con un pie en la academia, pero con vinculaciones sólidas, por decirlo de alguna manera, con el poder político real. Los otros 2 son formas de neorrealismo, una defensiva y otra ofensiva, que no van a impedir en algunos momentos, sobre todo de principios de la década pasada, digamos, hacer trabajos juntos, como por ejemplo el famoso libro de Wolf y Meyer sobre la capacidad de cabildeo del lobby judío en la política exterior norteamericana, digamos, ¿sí? Pero también, digamos, que a partir de esos momentos, digamos, estos autores van tomando, y en eso todos los autores, digamos, ¿no? A partir de, bueno, ahí está una definición de cada una de estas cuestiones, pero por una cuestión de tiempo no la vamos a identificar, digamos, cada una. Lo que tenemos es, digamos, acá identificamos algunos trabajos, ¿no? De estos autores. Orden Mundial de Henry Kissinger, 2014, El infierno de las buenas intenciones, de 2018, y el artículo La estrategia norteamericana después de la Guerra Fría, de Stephen Wolf, y Nacido para fallar, Nacido para fracasar, un artículo de John Mearsheimer, que es también que es importante. Lo que podemos rescatar es que desde cada una de esas perspectivas, los autores empiezan a tener una posición crítica sobre el estado de situación del orden global, ¿no? Que identifican, digamos, mayoritariamente con el liberalismo, ¿no? Con el orden internacional liberal. Y en cierta medida buscan, digamos, no asumir, por decirlo de alguna manera, condiciones de apoyo a lo que se hizo, desde distintas perspectivas, ¿sí? En el caso de Kissinger es algo más neutro, digamos, donde la crisis del orden liberal westfaliano, digamos, aparece mucho más enmarcada en lo que podría ser el surgimiento de nuevas alternativas a órdenes mundiales, digamos, es un repaso, incluso la introducción de ese libro es sumamente instructiva, digamos,
poder comprender, digamos, el grado de entendimiento que tiene Kissinger y también develar su propio pensamiento con respecto al funcionamiento del orden internacional, ¿no? Y donde vemos que si bien reconoce, digamos, reconoce el debilitamiento del orden westfaliano, se lo atribuye, sobre todo en el texto, se lo termina atribuyendo a las otras formas de conocer, y básicamente la forma china de conocer, de interpretar o de construir un orden internacional. Cuando en realidad, y como él mismo reconoce, la fuente del debilitamiento principal viene precisamente incluso de acciones de los propios Estados Unidos al tratar de poner orden en la anarquía del sistema, que es uno de los requisitos fundamentales, como sabemos, de la concepción westfaliana. En el caso de Stephen Wolf es interesante porque ahí el ataque deviene a la pretensión norteamericana en la posguerra fría de construir un orden e imagen en semejanza de sí mismos. En el sentido sobre todo de ver, digamos, cómo hay una especie de cierto discurso un tanto, podríamos decir, un cuanto como fuera de lugar, ¿sí? Por parte de las direcciones políticas de los Estados Unidos, ¿no? para generar amenazas, por un lado, para seguir movilizando, ¿no?, su voto electoral y poder quedarse con el voto anti-PT. Apaguen, no sé, apaguen, por favor, no sé quién tiene prendido el... Gracias. El audio. Ahí está, gracias. Gracias. En ese sentido, digamos, lo que decíamos, observábamos en el caso de Wolf es una percepción muy crítica que se sostiene a lo largo del tiempo, ¿no? Y desde prácticamente, digamos, podríamos decir, ahí hay un punto, me parece, de inflexión en ese apoyo que es la guerra, digamos, la lucha, digamos, la declaración de la guerra contra el terrorismo, en 2001, que es desde donde estos autores empiezan a despegarse, digamos, de la política oficial de los Estados Unidos, a diferencia de Kissinger, por ejemplo, que eso también es otro dato no menor, y marca también el grado de pragmatismo, ¿sí?, de Kissinger. Y finalmente, digamos, el caso de John Mearsheimer, quien plantea básicamente tres problemas para el liderazgo norteamericano, los tres problemas del liderazgo norteamericano, digamos, que son los que llevan a esta idea del fracaso, digamos, del nacimiento, del fracaso desde el mismo momento del nacimiento, ¿no? Y fíjense que esto también es como una respuesta o un diálogo con aquellos sectores del neoinstitucionalismo liberal, ¿sí?, o algunos otros que también coquetearon con el pensamiento neoconservador, como el caso de Fukuyama. Digamos, ahí, digamos, apuntan a la crítica a esos sectores, ¿no? ¿Cuáles son los tres problemas que identifica Mearsheimer? Son, primero, la persecución a estados revisionistas y promocionar cambios de régimen. Los postulados neoliberales chocaban con las creencias sobre la identidad nacional y la soberanía. Y en tercer lugar, los problemas económicos y políticos erosionaron el apoyo al orden internacional liberal. Entonces vemos cómo claramente, digamos, los dos últimos autores sobre todo, tienen, por decirlo, una línea de confrontación con la construcción que Washington hizo, digamos, del orden internacional, y ya, digamos, previamente a la aparición de la crisis de la pandemia, la crisis sanitaria de la pandemia, hablaban de, digamos, de una debilidad o de una necesidad de revisión de ese orden internacional. Ahora bien, con la aparición de la pandemia, digamos, es un nuevo elemento que agudiza, en principio, las crisis que se venía desarrollando, ¿no? De hecho, no son pocos los autores, digamos, ahí, por ejemplo, es interesante la lectura que hizo Nancy Fraser sobre la crisis, sobre la pandemia en un número reciente de la
de la Newsletter Review, que es un texto cortito, pero que es muy interesante, no, mejor dicho, el blog de la Newsletter Review, que se llama American Interregnum, que es muy recomendable, digamos, porque me parece que plantea no solamente, digamos, la situación de la perplejidad de la combinación de múltiples crisis que llegan en este momento, ¿no? Económicas, políticas, sociales, ecológicas, a la que se le suma, digamos, la crisis sanitaria, ¿no? Y que son, digamos, crisis, dice ella, disfuncionales, ¿no? Que, digamos, que obviamente tienden a generar cierto nivel de tensión generando un clima general de crisis, digamos, a nivel global, que es preocupante, ¿no? En ese marco lo que observamos es que estos autores van a escribir algunas notas más, digamos, dos de ellos van a escribir, uno va a escribir un artículo de opinión, digamos, que va a ser muy comentado en un periódico, en el Wall Street Journal, que es el caso de Kissinger, ¿no? Un artículo llamado El coronavirus cambiará para siempre el nuevo orden mundial, un artículo bastante sentencioso, digamos, por Henry Kissinger. En el caso de Waltz va a publicar en cierto conversatorio, por decirlo de alguna manera, que generó Foreign Policy, un artículo que se llama Guía Realista para el brote de la COVID, y finalmente en el caso de Merheimer, quien no hace alusión al tema, digamos, ¿no? Y bueno, ahora después vamos digamos, no hace alusión al tema, la única es una referencia marginal que encontramos en una entrevista, en una publicación asiática, digamos, hablando del conflicto entre China y los Estados Unidos. Pero eso ahora después vamos a explicar por qué, digamos, qué es lo que tiene interesante sobre lo que no dice o lo que dice escasamente sobre eso. Entonces decíamos que en el caso de Kissinger, digamos, por un lado vemos toda una evaluación, recordemos ese artículo fue de abril del 2020, ¿sí? Y ahí plantea la necesidad, por un lado, de la reconstrucción de un gobierno eficiente y con visión de futuro para superar los obstáculos sin precedentes. Tiene una visión positiva de lo realizado por Trump hasta ese momento, que eso también, sobre todo, digamos, choca con, en eso sí van a chocar con las percepciones de Waltz y de Miss Merheimer. Y de hecho, no solamente con ellos, sino también con otros autores, como por ejemplo, también Francis Fukuyama, ¿no? Quien escribió un artículo, digamos, también en Foreign Policy que se llama, un segundo, en Foreign Affairs, perdón, Pandemia y Orden Político, donde vuelve un poco con esas ideas fantasiosas que suele tener con respecto a la democracia liberal occidental, digamos, ¿no? Y la amenaza, sobre todo en este caso, de los nacionalismos, digamos, ¿no? Retomando un poco un tema que también va a ser recurrente en la discusión general, digamos, del problema de la pandemia, que tiene que ver con el escaso grado de solidaridad, ahora lo vamos a ver, y de cooperación que existió entre los estados. Bien, entonces decíamos entonces que, digamos, va a existir una evaluación positiva, digamos, de lo realizado por Trump, pero que le va a reclamar unidad, cosa que, como vimos, no se logró, y visión de futuro para superar la crisis. Y en donde también señala la necesidad de algunas tareas que los Estados Unidos deben realizar para consolidar, digamos, su liderazgo internacional y en la lucha contra estas enfermedades. La primera cuestión es tratar de buscar, ampliar los esfuerzos globales para permitir, digamos, que el esfuerzo global permite llegar a una solución del problema, ¿no? Y ahí da los ejemplos de la poliomielitis y la viruela, que fueron dos casos emblemáticos, digamos, ¿no? Digamos que el caso de la poliomielitis se dio en plena Guerra Fría incluso.
y que a pesar de la existencia, digamos, de una disputa de carácter político tan importante como fue la Guerra Fría, sin embargo eso no ahuyentó la cooperación. Sin embargo, en esta nueva instancia, como señalan Bolinsky y Brown, digamos, en ese artículo tan importante que se llama El nacionalismo de las vacunas, digamos, esto no va a ser lo que va a ocurrir, sino que en realidad, en la cooperación, sino que en realidad lo que va a aparecer es la decisión, sobre todo de los grandes estados, de priorizar la situación de sus poblaciones. La segunda cuestión que apunta Kissinger es la necesidad de que la pandemia, digamos, de tratar de superar digamos, los efectos económicos de la pandemia, ¿no? Y ahí señala la necesidad básicamente de, y eso resulta interesante porque es evitar los efectos del caos inminente en las poblaciones más vulnerables del mundo, ¿no? Eso me resultó interesante, digamos, porque en cierta medida está en tensión con, digamos, el registro general, digamos, del credo, digamos, del nuevo orden, del orden liberal internacional. Y en tercer lugar, lo que va a plantear es la necesidad de salvaguardar precisamente el orden liberal mundial, ¿no? Porque ahí en ese sentido critica, y eso es paradójico, el retorno del Estado, que un realista critique el retorno del Estado, eso es lo que me parece paradójico, ya que dice que lo considera un anacronismo y atenta contra la prosperidad, ¿no? Un poco ve en amenaza que eso que describía Agostito Abril. Y por otro lado también digamos, vemos que las preocupaciones, a pesar de tener cierta tensión con lo que Fukuyama explicó en ese texto que hablábamos recién, aparece, digamos, como problema la cuestión de la aparición del nacionalismo, ¿no? Como una contraposición, digamos, a la democracia liberal, digamos, impuesta, o mejor dicho, a la hiperglobalización, digamos, para utilizar los términos de Roderick. En el caso de Wolf, lo que tenemos es, digamos, un artículo, digamos, de una contribución, digamos, en Foreign Policy, ¿sí? Es decir, que apuntó, y eso me resultó interesante, digamos, apuntó, digamos, a un tratamiento, digamos, de los temas de salud como un problema de seguridad sanitaria. En ese sentido, me parece que ahí hay todo un aspecto, digamos, que ese artículo de Wolf navega, digamos, que resulta interesante, digamos, ¿no? Porque en principio, digamos, no es un tema de baja política, sin embargo, es reconfigurado, y eso es lo que me parece importante hacer notar, para poder observar cuáles son las fuerzas que están operando en el sistema internacional. Eso sería la primera cuestión. La segunda, digamos, y a diferencia de Kissinger, ve como positiva la recuperación del rol del Estado. La tercera cuestión, ¿no?, es la cuestión del tipo de régimen. También hace una disquisición sobre el tipo de régimen, en el sentido de entender, digamos, las ventajas y desventajas que tienen los regímenes democráticos y autoritarios a la hora de enfrentar el problema. Y hace una lista bastante detallada, digamos, en el sentido de tratar de no poner cierto nivel de preferencia de uno sobre otro, que es, por ejemplo, lo que ocurre en el texto que hablábamos recién de Fukuyama. Obviamente es muy crítico de Trump, ¿no es cierto? Es decir, este artículo fue escrito ya unos meses después, ya en el mes de junio. Y otra cuestión que nos decíamos que también nos parece importante es su desconfianza con respecto a la cooperación. A pesar de los discursos generales, digamos, donde se hablaba, digamos, bueno, que tenemos que estar unidos para salir de esta crisis a nivel global, señaló que la cooperación internacional efectiva no iba a ser fácil, ¿no? Y en ese sentido, digamos, esto está reforzado por la situación en la que quedó el sistema, o el intento, digamos, de construir una solución global que fue el COVAX.
¿no? Ahí hay un trabajo de Lancet muy importante que se llama Una linda idea, pero Disculpen. una linda Ale, ¿me idea, escuchás? cómo el cómo ha fallado. Bien, entonces, para... ¿Me Sí. escuchás un segundito? Sí, Le te pedimos escucho. a Luis que silencie su micrófono, porque se está escuchando. Ajá, correcto. O si podemos... Sí, sí. Y Ale, estás pasado de tiempo, no sé si fuiste leyendo que Allá me pasé. estaba como para que... Sí. Pero bueno, yo para poder cerrar la idea, sobre todo porque es la historia de mi tenemos la vida mesa que esa. sigue. No, sí, No, más que nada, sí. por la continuidad de Pues las son mesas y la 11:35, posibilidad de hacer claro. un cierre. Claro. Sí, bueno. Bueno, Bueno, entonces, si querés hacer la idea de básicamente, cierre en el caso de Merkheimer, en el caso de Merkheimer decíamos no hace ninguna mención. De hecho, ante una pregunta explícita en una entrevista, en un medio, en una revista de relaciones internacionales que se llama The Asahi Shimbun, respondió que, bueno, la verdad, digamos que en realidad lo importante es el conflicto entre Estados Unidos y China, ¿sí? ¿No? Que comenzó mucho antes del coronavirus, dice, y el coronavirus no importa mucho. La ideología no importa mucho, lo que importa es el equilibrio de poder, ¿no? Ahí dio una respuesta dura, realista. Por eso me parecía también importante ponerlo, ¿no? En ese sentido, lo que observamos es que los autores, en realidad, que es lo que dice allí, ¿no? Digamos, podríamos hacer un paneo caso por caso, pero para concretar esto, lo que vemos es que existe una instrumentalización del tema para poder reforzar la agenda previa. ¿Sí? Es decir, no hay un intento por incorporar el tema y que esto genere, digamos, una nueva, digamos, una nueva perspectiva o un nuevo, o incremente, digamos, la agenda que ya tenían previamente dicha, digamos, ¿no? En ese sentido parece que digamos, que eso ya está determinado y que pareciera ser que la aparición de la crisis, digamos, de la COVID no lo cambiará, ¿no? Bueno, eso nada más. Claro, no me había dado cuenta, listo. Gracias, Ale. Sí, yo intentaba que justamente para poder dejar el espacio a preguntas, o al menos para alguna reflexión final, pudiéramos cumplir con el tiempo cada uno de los disertantes, sobre todo porque la jornada del encuentro continúa. Ahora les dejo invitación para que vean el programa entero y participen del resto de las interesantísimas mesas que proponemos en el encuentro. Y bueno, y bien, muchas gracias por las felicitaciones. La verdad que quizá dejo quizá una reflexión general, más allá de las preguntas que puedan surgir a las y los expositores, es, digo, por ahí una reconfiguración un poco, no solamente de la mirada sobre el Estado en estas circunstancias, sino también de la disciplina en general, ¿no? Creo que tanto Ana Laura como Mónica, Abril, Alejandro fueron indagando sobre, bueno, cuál es la mirada de las relaciones internacionales, sobre qué actores estamos mirando bajo este contexto tan diverso, tan crítico y tan cambiante, ¿no? Como en qué lugar ocupa la integración en un contexto donde cuál debería estar aceitada o bajo qué miradas o perspectivas abordamos la integración en el caso de Ana Laura, digo, en qué lugar se ocupa la mirada autonomista, que es la que en cierto sentido de manera teórica vendría a suponer una clase mucho más político-social de estas circunstancias. Digo, esta reconfiguración del Estado, que en términos de lo dispuesto por Abril, Alejandro también miraba esa mirada bien realista, ¿sí? Que pareciera estar bastante desanclada de las circunstancias en las cuales nos encontramos hoy, ¿no? Y esta mirada disruptiva de Mónica también, respecto de cómo estamos comprendiendo este mundo a través de qué mirada y a través de qué mirada estamos construyendo las nuevas generaciones en términos de enseñanza, ¿no? Sobre todo, no para volver a la disciplina como algo que sea, digamos, como un gurú de lo que puede llegar a suceder, sino realmente definiendo, concretando y brindando herramientas de respuesta concreta desde nuestros espacios disciplinares. Les agradezco muchísimo el espacio, el tiempo y los aportes de ustedes cuatro, y al resto de los participantes les dejo la invitación a que sigamos participando
del encuentro. Ahí, bueno, muchas gracias Francesca, gracias Sebastián. Bueno, nos estamos viendo en la restante mesa y gracias a todas y todos por estar. Gracias Luciana. Muchas Damos gracias. por finalizada esta Gracias. mesa y